Bienvenidas todas, las senderistas. Vamos a empezar pues con este módulo de Sagradas Escrituras, ¿sí? Y entonces vamos a empezar, les comentaba, con el tema de generalidades. Entonces, bueno, básicamente es darle una visión muy general respecto a la Biblia. ¿Sí? Ahorita no nos vamos a poner a estudiar Sagradas Escrituras porque hay cursos de 4, 5, 7 años. O sea, estudiar Biblia es muy amplio. Por eso aquí el tema generalidades. La siguiente semana vamos a adentrarnos un poquito más en la Biblia, ¿sí? Todo lo que anoten es valiosísimo porque a partir de esto yo voy a hacer un banco de preguntas, que eso va a ser para el momento que nos evalúen poder ganar puntos, ¿sí? Cualquier duda que vayan teniendo, pues me van diciendo. Sí, dime. Ya. Bueno, estamos, digamos, 4 categorías. Nosotros estamos en las senderistas. De cada categoría se van a armar 4 equipos, ¿sí? Y entonces, después de cada 3 sesiones, se va a acabar un módulo y entonces se va a hacer como un mini quiz. Igual va a ser en línea. La idea es, lo mejor sería venir aquí y aquí realizarlas. Si es en sus casas, pues va a ser a conciencia de que pues realmente es lo que aprendí, que finalmente es el objetivo, no tanto el quién gana, sí pues, pero pues eso, qué tanto aprendí, ¿sí? Y entonces en esos quiz, pues esos van, según las respuestas que hayas hecho acertadamente, vas ganando puntos para tu equipo, entonces se van sumando el puntaje por equipo. Y entonces al siguiente módulo igual 3 sesiones y otro quiz. Y el tercer módulo 3 sesiones y otro quiz. Y creo que por ahí va a haber un quiz plus, pero todavía está en veremos, ¿no? Entonces, más o menos así la dinámica. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Genial. Ok. Ok, que sí se escucha bien. Genial. Bueno, entonces, aquí viene la pregunta, ¿no? Quiero saber ustedes qué saben acerca de la Biblia y también las regias que nos están escuchando, qué saben acerca de la Biblia, qué han escuchado, qué les han enseñado, qué saben al respecto, lo que sea, espontáneamente. Pues que es un libro escrito por testigos o personas que vivieron o estuvieron cerca pues, de Dios Ok, y que vieron cómo actuó en este mundo y así también pues hablan un poco del futuro que también lo narra de alguna manera ok, como el Apocalipsis. ok, ok, bien. ¿Quién más? No me acuerdo bien, pero había escuchado que la Biblia está compuesta por como 58 textos, o sea, como libros. Es un libro que tiene muchos libritos. Ok, Sí, como 58. casi. Pero ¿Sí? sí, ¿Cuántos? más, ahorita la vamos a ver. Es el libro más leído en todo el mundo. Ok, es el bestseller, ¿verdad? Ajá. Ok, bien. Que es un libro compuesto por libros, ¿verdad? Ok. ¿Qué más? ¿Qué dices, Dani? Que se divide en el Antiguo y Nuevo Testamento. Ok. Ok, Antiguo y Nuevo Testamento, muy bien. Esos dos grandes rubros, ¿verdad? Ok. Dice Luz Mary, conjunto de libros inspirados por Dios. Qué buena definición. Conjunto de libros inspirados por Dios. Déjame ver si desde aquí puedo acceder a YouTube para no estarme asomando. Y creo que será mejor. Mary, conjunto de libros. Ok, ahí está. Bien, ok. Vamos con la siguiente puntito. Bueno, algo que
hay que anotar que es muy importante que la Biblia no es letra muerta, es decir, como un libro cualquiera, ¿no? Es decir, pues un papel con tinta impresa, no es un simple libro, no es, dice, letra muerta o muda, ¿sí? Es mucho más que eso, mucho más que un simple libro. Y es algo que además su contenido es bastante importante, ¿no? Porque nos habla de la historia de la salvación, de la historia de nuestra salvación, de tu salvación. Entonces, mucho más que un libro, es realmente Jesús palabra. ¿Qué quiere decir que sea Jesús palabra? Bueno, cuando vamos a misa, sabemos que Jesús está en la Eucaristía y podemos decir Jesús Eucaristía. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras es Jesús palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia, más que un libro, es una persona. Así de loco que se escucha, ¿no? Dios es el ser de las ilogicidades, ¿no? Supera nuestra razón. Entonces, la Biblia es una persona, la persona de Jesús, literal. No es que se hable nada más de Jesús, es Jesús, así tal cual, ¿no? Así literal. De tal forma que yo me podría comer la Biblia, digámoslo así, y estaría recibiendo a Jesús. Por eso Jesús se quiso quedar en una forma de pan, para que de verdad lo podamos recibir de esa forma, ¿sí? De la misma forma, cuando yo escucho, cuando leo, cuando medito la palabra de Dios, me estoy alimentando de Dios también, ¿sí? ¿Cómo es eso? Pues es un misterio, es algo que nos supera. Nuestra razón no lo puede entender, no lo podemos ver, no lo podemos, pues ni siquiera imaginar, ¿no? Entonces Dios es tan bueno que lo podemos encontrar en la palabra, que lo podemos encontrar en la Eucaristía, que lo podemos encontrar en el otro, en el hermano, ¿sí? Ahí está la presencia viva de Jesús en la palabra de Dios. De recién que yo empezaba a conocer la Biblia, que empezaba a adentrarme, cuando yo hacía, y hago, pero en un inicio hacía oración con la Biblia, yo me imaginaba como si fuera un chat, ¿no? Como si en ese momento, en ese preciso instante que yo estaba leyendo, se estuviera escribiendo. Entonces, la misma Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva, por eso no es letra muerta, es viva. ¿Sí? Es Jesús que nos habla en este momento. Aunque es algo que se escribió hace muchísimo tiempo, es palabra viva, no es palabra muerta. Se actualiza cada vez que se proclama en misa, cada vez que tú la lees, se actualiza. Se actualiza no quiere decir cuando tú le das refrescar a la pantalla, sino que es como si en ese preciso momento se escribiera, se estuviera diciendo por primera vez. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Son cosas así muy profundas, son misterios, pero lo importante es que así es, ¿no? Entonces, mucho más que un libro, es Jesús palabra. Bien, vamos a empezar con una serie de preguntas. Yo preparé esto. No sé si han leído alguna vez el catecismo, que es un tocho de más o menos así. Entonces, el catecismo está escrito a manera de pregunta y respuesta, ¿sí? Entonces, así más o menos lo vamos a hacer aquí, manera de pregunta y respuesta. No quiere decir que tal cual la pregunta va a venir en el quiz, sino que yo puedo tomar cositas del contenido, ¿vale? Entonces, vamos a ver 10 preguntas y respuestas. Si alcanzamos a ver más, pues vemos más. Pero por lo pronto esto, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué significa la palabra Biblia? Y tiene que ver con lo que decía Alondra hace rato. Dice, es una palabra griega que significa finalmente libros, ¿sí?
Biblia es una palabra griega que significa libros o conjunto de libros. Esta palabra dice que viene de una ciudad llamada Biblios, donde se fabricaba el papiro para hacer libros. ¿Sí? No es un solo libro, como bien decía Alondra, es una colección de libros sagrados que narran la historia de la salvación. Conjunto de libros. Entonces, a la Biblia le podemos llamar así, Biblia, le podemos llamar Sagrada Escritura, le podemos decir la Escritura, le podemos decir Palabra de Dios, e incluso Libro de la Revelación. ¿Sí? Todos estos nombres se refieren a la Biblia. Sagradas Escrituras, ¿por qué? Porque trata de asuntos sagrados y religiosos. O sea, no es cualquier libro, no cualquier colección de libros. ¿Por qué palabra de Dios? Porque es el mismo Dios el que se comunica con nosotros. ¿Sí? Lo que les comentaba hace ratito. Se actualiza. Dios nos habla en ese momento. Libro de la Revelación, porque Dios se nos revela. Es decir, ¿qué quiere decir revelar? Es decir, que se corre el velo. ¿Sí? Ya es como más visible, como más entendible, como más, digamos, en mi idioma. Cuando le leemos, dice, porque cuando le escribieron, lo hicieron por medio de la revelación de Dios. Es decir, no se lo inventaron. Los que escribieron eso recibieron esa revelación de Dios, ¿sí? Y que ahora nosotros también la recibimos, esa revelación. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo perfectísimo? Bien. Ok. Siguiente pregunta, que también ya nos decía Dani muy bien. ¿Cómo se divide la Sagrada Biblia? Bueno, pues principalmente en dos grandes rubros. ¿Sí? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Sí? Me parece, no estoy muy segura, los testigos de Jehová solamente toman en cuenta el Antiguo Testamento. ¿Sí? Los judíos, por supuesto, pues no toman nada del Nuevo Testamento. ¿Qué significa testamento? Bueno, en la Biblia testamento significa pacto o alianza. Imagínense, qué fuerte, ¿eh? Pacto o alianza. ¿De qué? Pues que Dios hizo con cada uno de nosotros. Entonces, lo que está ahí escrito, ese testamento, es un pacto que hace Dios con nosotros. Que por supuesto, todo pacto o toda alianza supone un acuerdo. ¿Sí? Entonces, él ya, así de entrada, quiere hacer ese pacto y esa alianza con nosotros. ¿Qué respondemos? Sería la pregunta, ¿no? Ante ese pacto o esa alianza que Dios quiere hacer con nosotros, ese pacto de amor. Y aquí viene, consta de 73 libros, por supuesto realizados por muchos escritores en distintas épocas, todos inspirados por Dios a través del Espíritu Santo. Estos libros, como tal en la Biblia, no están acomodados ni siquiera por época. ¿Sí? E incluso a veces dentro de un mismo libro, por ejemplo el Génesis, tiene varias versiones. Tiene escritos diferentes, en diferente momento. Y de siglos de separación. De muchos siglos de separación. Entonces, bueno, en algún momento se dedicaron pues a conjuntar estos libros, a acomodarlos, a ponerles cierto orden establecido, ¿sí? Pero no quiere decir que están por orden cronológico, no podemos decir eso, que están por orden cronológico, ¿sí? Bien, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿O cuántos tiene el Nuevo Testamento? ¿Será mitad y mitad? ¿Tú qué crees? No, yo creo que no.
¿Cuál creen que tenga más libros? El Nuevo Testamento. ¿El Nuevo Testamento? Tiene más el antiguo, ¿no? Bueno, no. Tiene más libros el Antiguo Testamento. Así es. A ver, ahí está. 46 del Antiguo Testamento y poco más de la mitad del Nuevo Testamento, 27 libros. Las que nos están viendo, cualquier duda, comentario, por favor, escriben en el chat, con toda confianza. Bien. Ok, entonces 73 libros, 46 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo. Esto basiquísimo, ¿eh? Así lo tenemos que traer. Ok, bueno. Esta es una tabla periódica de los libros de la Biblia, ¿sí? Entonces, déjenme ver si puedo hacer algún zoom para que se pueda ver mejor. Ok, déjenme ver cómo lo están viendo acá. Sí. Ok, entonces, lo primero que tenemos aquí es pues una enumeración, ¿sí? Más o menos el orden en el que está. Puede cambiar según la versión de la Biblia, pero siempre deben de estar los mismos libros. Después tenemos la sigla con la que se suele poner el libro, el nombre del libro, ¿sí? Siempre se abrevia. Entonces, Génesis lo vamos a encontrar con GN. Entonces, cuando ustedes ven una cita que diga GN, yo ya sé que es Génesis. ¿Sí? Entonces, ¿hay que aprender esa tabla también? Estaría bueno. La verdad es muy sencilla, a lo mejor no tal cual, pero pues que si tú ves esto, ubiques qué libro es. La verdad es que esto te lo vas aprendiendo, por una parte, conforme vas yendo a misa, vas escuchando. Lectura del libro de la sabiduría. ¿Sí? O cuando tú misma pues, te pones a leer la Biblia. Allí mismo muchas veces también trae la abreviación. Y vas conociendo, te vas dando cuenta cómo se llaman esos libros. ¿Sí? Se supone que en misa se divide en 3 ciclos, ciclo A, ciclo B y ciclo C, cuando vamos a misa. Cada año es un ciclo. Actualmente estamos en el ciclo A. Si tú vas a misa todos los días durante 3 años, abarcas una gran parte habrás escuchado una gran parte de toda la Biblia. 90% quizás, porque no está todo, exactamente todo, ¿no? Pero sí va gran parte. Si tú vas a misa durante 3 años, todos los días, habrás escuchado toda la Biblia. O una gran parte, ¿sí? Entonces, bueno, el nombre del libro y enseguida la cantidad de capítulos que tiene ese libro, ¿sí? Entonces, bueno, los 5 primeros pues son el Pentateuco, ¿verdad? Ya sabemos los 5 libros. Esta sería otra pregunta, a lo mejor no se las puse aquí. Nos vamos a adentrar en ese tema la siguiente semana, ¿no? Los 5 libros del Pentateuco, de la Torá, de la Ley de Moisés, son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿De qué trata cada libro? Lo vamos a ver la siguiente sesión. ¿Sí? Más o menos de qué trata cada libro. Entonces, cada colorcito, ¿qué significa? Está aquí abajo. Déjame ver si lo puedo mover. Ahí está. ¿Sí? Ya entendí. Oh, qué padre. Ok, entonces el amarillito es el Pentateuco, que es el que veíamos aquí arriba. El naranjita son los libros llamados históricos, ¿sí? Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther. Luego, ¿qué tenemos después de los libros históricos? Los libros poéticos o sapiensales. Poéticos o sapiensales. Sapiensal quiere decir de sabiduría, ¿sí?
Job, Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría, Cantar de los Cantares y Eclesiástico. Después de los poéticos tenemos los libros proféticos. Todos los profetas son estos libros de aquí. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel. Baruch es un libro muy chiquito, se fijan, tiene 6 capítulos, también Lamentaciones. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, tiene solamente un solo capítulo. Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. ¿Sí? Hasta ahí el Antiguo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento, pues primero los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También eso ya de memoria. ¿Sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué sigue de los Evangelios? Eso sí, siempre de cajón, así se lo van a encontrar. De los Evangelios siempre sigue los Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Escrito por San Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. ¿Sí? Hechos de los Apóstoles. Enseguida están las cartas o epístolas, dice del Nuevo Testamento, que se conoce que fueron escritas por San Pablo, excepto esta. Esta no se sabe a ciencia, la de los hebreos, no se sabe a ciencia cierta quién la escribió. Se cree que quizás algún discípulo de San Pablo, ¿sí? Pero parece ser que no fue San Pablo como tal. Todas las demás sí son cartas de San Pablo escritas en distintos tiempos. También no quiere decir que están acomodadas en orden cronológico las cartas, ¿sí? Y finalmente se le llaman cartas o epístolas católicas escritas por algunos de los apóstoles. Santiago, Pedro, Juan, Judas y el Apocalipsis escrito por por San Juan, por el apóstol San Juan. El apóstol San Juan fue el mismo que escribió el Evangelio de Juan. ¿Sí? Entonces, San Juan, como nota cultural, fue el único de los apóstoles que no murió martirizado. Fue el único que no murió mártir. Cuando tú vayas a misa y te des cuenta que es la fiesta de un apóstol, el padre, ¿de qué color va a salir la casulla? No, roja. Cada vez que se festeja un mártir, la casulla es de color rojo. También cuando Pentecostés sale de rojo. Si no me recuerdo, son las únicas fechas en las que el sacerdote sale con casulla roja. ¿Sí? Roja por la sangre de los mártires. ¿Sí? No solamente de los apóstoles, sino de cualquier santo mártir. ¿Sí? San Juan fue el único que no murió martirizado. Murió, se me fue la palabra, no es aislado, exiliado, en una isla que se llama Patmos. P-A-T-M-O-S. ¿Sí? En la isla de Patmos. Y desde ahí, ya él muy viejito, escribió el Evangelio y escribió el Apocalipsis. Ya muy mayor. Se dice por ahí del año 100. ¿Sí? San Juan, cuando conoció al Señor, a Jesús, era muy jovencito. Era quizás el más joven de todos los apóstoles. Entonces, por ahí del año 100, quizás él tendría 80 años, quizás 90 años, por ahí. ¿Sí? Más o menos. ¿Dudas hasta aquí? Oye, si murió en una isla, ¿cómo encontraron las cartas? Esa es una muy buena pregunta. A ver, déjame ver si se ven aquí las preguntas. Sí. Dicen que qué padre está la tabla, dicen. ¿Podrían pasarnos las tablas? Que ya. Ok. Excelente. Que ya se lo pasaron. Muy bien, Evelyn, ya se sabe todas las respuestas. Muy bien, Evelyn. ¿Cómo las encontraron? Bueno, pues ha sido, por así decirlo, toda una búsqueda y una odisea. Más adelante de las últimas preguntas les voy a mostrar todos los escritos que se han encontrado de la Biblia.
¿sí? Todas las copias, miles de copias que se han encontrado a lo largo de todo el mundo. Entonces, no es que él haya escrito y haya sido lo único, sino que él seguramente lo hizo llegar a alguien más y ese alguien más copió exactamente y eso es otra copia y se van propagando. Y entonces, seguramente no se conocen o no tenemos, no sé, los escritos originalísimos de puña y letra de las personas, quizás no. Tenemos la copia de la copia de la copia de la copia de la copia. Pero tenemos pues la certeza de que ha sido copia fidedigna, porque así era antiguamente, ¿no? Ese copia así de punto, cada coma, cada espacio, tal cual como lo escribió. ¿Por qué? Porque no había imprenta, no existía la imprenta. Entonces se hacía de esa forma. Entonces, ok. Va. ¿De qué trata el Antiguo Testamento? ¿Lo regreso? Sí, y hablas de qué tú se lo entiendes. Ok, ¿de qué trata el Antiguo Testamento? ¿Sí? Entonces, ya dijimos, ¿no? En términos generales, la Biblia trata de Textos inspirados. ok. Son libros inspirados por Dios, trata de la historia de la salvación. ¿Sale? Un pacto, dijimos, ¿verdad? Una alianza que quiere hacer con nosotros. ¿Sí? En términos generales. Ahora, en concreto, en el Antiguo Testamento, ¿de qué trata? Dice, comprende lo sucedido desde la creación del mundo, el Génesis quiere decir eso, inicio, hasta que llegó el tiempo de la venida del Hijo de Dios. Justo antes de la venida del Hijo de Dios, hasta ahí es el Antiguo Testamento. Justo cuando se empieza a relatar la venida del Hijo de Dios, comienza el Nuevo Testamento. Entonces contiene los pactos o testamentos que hizo Dios con los primeros padres, es decir, con los patriarcas, Noé, Abraham, Moisés, también con los profetas y con el pueblo de Dios. Todo eso está comprendido en los ¿cuántos libros dijimos del Antiguo Testamento? 46. Muy bien. Todo eso. Entonces, pactos o testamentos que hizo Dios con los primeros padres, con los patriarcas, con los profetas y con el pueblo de Dios. Sabemos pues que los profetas eran las personas que se comunicaban directamente con Dios y transmitían ese mensaje como instrumentos hacia el pueblo. Estos profetas muchas veces no fueron escuchados, incluso fueron asesinados. Ok. Narra también los éxitos que obtuvieron quienes cumplieron estos pactos o testamentos y los fracasos que sufrieron quienes no lo cumplieron. Entonces, en términos generales, la Biblia nos enseña a hacer el bien y evitar el mal. Este es un principio ético universal, independientemente de tu credo religioso o incluso si eres ateo, ¿no? Es un principio universal. Haz el bien, evita el mal. ¿Sí? Habría que definir qué es bien y qué es mal, ¿verdad? Y eso ya sería un tema de ética, que ahorita no nos compete. Entonces, hacer el bien en la Biblia es agradar a Dios finalmente. ¿Sí? Y evitar el mal, pues evitar aquello que le desagrada, aquello que va en contra de su voluntad. ¿Sí? Entonces, el mal es hacer aquello que va en contra de su voluntad. Hacer el bien es hacer aquello que le agrada. Finalmente, el quien hay que agradar ni siquiera es a nuestros padres, es a Dios. ¿Sí? A Dios. Ni a nuestros amigos, ni al novio, no. A Dios como número uno. Y muy probablemente, si yo le doy gusto a Dios, si yo agrado a Dios,
por ejemplo, con nuestros padres, muy probablemente coincida. Muy probablemente no. Hay muchas veces, ¿no? Que pues Dios me está pidiendo algo muy concreto y para eso también es la guía espiritual, ¿no? Ver realmente desde los ojos de Dios, pues sí, qué me está pidiendo, y a veces va en contra de lo que quisieran mis papás. Y a veces es muy fuerte esas luchas, pero bueno, ya son otros temas. Pero eso. Entonces, hacer el bien es agradar a Dios, hacer el mal es ir en contra de su voluntad. Siguiente. ¿De qué trata el Nuevo Testamento? Bueno, pregunta Karen Aide. ¿Se sabe por qué fueron acomodados así los libros? Bueno, sí tiene una lógica y como les comentaba hace rato, incluso en distintas versiones de la Biblia, distintos impresos, aunque sea Biblia católica, puede ser que te encontraste los libros de forma diferente, no muy trascendental. Obviamente el Antiguo Testamento siempre va a estar al principio y el Nuevo Testamento siempre va a estar al final, o la segunda parte. Muy probablemente los salmos te los vas a encontrar a la mitad de la Biblia. Pero bueno, hay acomodos distintos. Por ejemplo, según el mensaje que se quiere dar, ¿no? Más o menos como esta clasificación que vimos, hay otras clasificaciones, ¿sí? Entonces, según la clasificación que se le quiere dar a ese conjunto de libros, se van acomodando, ¿sí? Pero finalmente tienen que estar todos estos libros, ¿sí? Y así ustedes pueden identificar, por ejemplo, una Biblia protestante, que a veces no es tan difícil, porque normalmente son unas Biblias negras, que dice Santa Biblia al inicio, o sea, en la portada dice Santa Biblia, como en letras plateadas. Usualmente las Biblias protestantes son así. Pero si no es así, pues tú puedes ir al índice y te das cuenta cuáles son los libros o cuántos libros tiene y vas a dar cuenta si es protestante o es católica, ¿sí? O al inicio también seguramente dirá si es católica. ¿De qué trata el Nuevo Testamento? Bueno, entonces, ya dijimos, a partir del nacimiento del Hijo de Dios, a partir de que Jesús se encarna, ¿sí? Empieza el Nuevo Testamento. Entonces ahí vamos a encontrar sus enseñanzas, su vida, su pasión, su muerte, resurrección, ascensión a los cielos, ¿sí? Entonces, la vida de Cristo en la tierra. También no quiere decir que está escrito en forma cronológica tal cual, ¿sí? Más o menos. Ni tampoco quiere decir que está todo lo que hizo. De hecho, San Juan, no recuerdo si es al final de su evangelio, creo que sí, dice que solamente aquí está escrito como los eventos más importantes. Dice, no cabrían ni todos los libros en el mundo si se escribiera todo acerca de Jesús. No se podría escribir todo. Entonces se condensa en el Nuevo Testamento sus enseñanzas, su pasión, su vida, su muerte, resurrección y ascensión. ¿Qué más encontramos? La historia de los apóstoles, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, dijimos, escrito por San Lucas. Muy bien. Ok. También encontramos, ya dijimos, las cartas de algunos de ellos y finalmente el Apocalipsis. En el primer pacto, la primera alianza que Dios hizo fue con Moisés, ¿sí? Esa primera alianza se basaba en el sacrificio del Cordero Pascual. No sé si han visto esa famosa película de Moisés o cualquier película de Moisés, ¿sí? Cuando Dios mandó las plagas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y la última era, ¿cuál fue la última plaga? El ángel. El ángel. De los primogénitos. Ok, la muerte de los primogénitos. Y entonces, ¿qué les mandó a decir?
que pusieran en sus casas sangre del cordero para proteger. Exacto. Que comieran carne. La carne del cordero. La carne del cordero. Así es. Entonces, esa marca de la sangre del cordero era la señal para que el ángel sabía que no tenía que pasar por ahí, o que se tenía que pasar de largo. Entonces, a partir de ese momento se hace la primera alianza de Dios con el pueblo elegido, ¿sí? Y esto se empezó a realizar cada año, ¿sí? Esa Pascua, ese sacrificio del Cordero Pascual. El segundo pacto, la segunda alianza, la encontramos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Está hecha a través de Jesucristo. Ahora Jesucristo es ese Cordero Pascual, ¿sí? Que se ha inmolado, que ha muerto por nosotros. El Cordero es un animal muy peculiar. Cuando sabe que pues hay peligro, intuye por instinto que usted va a ser asesinado, se queda quieto. En lugar de huir, de correr por su vida, se queda quieto. Y es el mismo gesto que hizo Jesús. Pudo haberse defendido, pudo haber huido, pero voluntariamente quiso padecer, ¿sí? Entonces Jesús es el Cordero que se sacrifica, y dice la Biblia que no es necesario volver a realizar ese sacrificio, es un único sacrificio, ¿sí? Y con este sacrificio de Jesús se sella la nueva alianza, se le llama. Entonces se basa ahora ya no en el sacrificio, la sangre del Cordero Pascual antiguo, sino la sangre ahora del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El antiguo pueblo de Israel viene ahora a ser sustituido con un nuevo pueblo, la iglesia, ¿sí? Ya no es nada más el pueblo de Israel, ahora somos pues todos, ¿sí? La iglesia finalmente fundada por Jesucristo. Y aquí justo pues muchos judíos actualmente, ¿sí? Todavía no reconocen esto, ¿sí? No reconocen esta alianza. Ellos siguen esperando al Mesías. Ven a Jesús como un traidor. Pues porque para ellos se rebeló contra Dios, contra los judíos. No lo reconocen como Dios, no lo reconocen como hijo de Dios. Porque ellos lo esperaban de otra forma. Realmente lo esperaban como un rey, realmente lo esperaban así despampanante, realmente lo esperaban así como mostrando en todo su esplendor su poder, que sí lo hizo con los milagros, por ejemplo, pero ni así le creyó. Ok, muy bien. Alexandra Loaiza, muy bien. Respondió la pregunta de cuál fue la última plaga. Ok. Dice San Agustín, el Nuevo Testamento late en el Antiguo y el Antiguo brilla en el Nuevo. Es un juego de palabras, ¿no? Entonces, el Nuevo Testamento, por así decirlo, vive gracias al Antiguo, por así decirlo, no tal cual, ¿sí? Late en el Antiguo. Es decir, todo aquello que se dijo en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y el Antiguo Testamento brilla en el Nuevo. Se cumple, se lleva a cabo, resplandece. Ya no queda no solamente en un anuncio, sino que ya se realiza, es. Quinta pregunta, ¿en qué géneros literarios se escribió la Biblia? Esto también es muy interesante, ¿sí? Bien, hay diferentes formas de expresión en la Biblia que llamamos géneros literarios. No hay un solo género,
escrito en la Biblia, ¿sí? Son muchos. Es decir, no es una historia, no es un libro histórico como tal. Contiene libros históricos, pero no todos son históricos, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar novelas, vamos a encontrar alegorías, vamos a encontrar fábulas, parábolas, poemas, leyendas, refranes, metáforas, simbolismos, hipérboles, antropomorfismos, etc. O sea, de todo un poco. Dicho de otra forma, otra vez, no quiere decir que todo lo que está escrito quiere decir que sucedió tal cual, ¿sí? Hay personajes que son eso, novelescos o que nos presentan una enseñanza, una parábola. Ejemplo, el libro de Job, ¿no? El libro de Job es un libro de novela, un libro que nos presenta un mensaje, ¿sí? No quiere decir como tal que alguien haya conocido a Job, ¿sí? Es un ejemplo de alguien que tiene una fe muy fuerte en Dios, que a pesar de sufrir tanto, sigue alabando a Dios. En algún momento, pues sí, llega como a renegar, pero finalmente cree, sigue creyendo, ¿sí? Entonces, todo esto vamos a encontrar en la Biblia. Cada vez que la leamos hay que tomar en cuenta, o sea, si tú la tomas y dices, voy a leer ahorita la Biblia, así como que a ver qué me encuentro, ¿sí? Pues lo mejor es primero tomar en cuenta en qué género está escrito ese libro, para distinguir entre fondo, es decir, las ideas, y la forma, es decir, el modo de decir esas ideas, ¿sí? Por ejemplo, el libro del Cantar de los Cantares, que es un libro en la categoría de libros sapienciales o poéticos, es un poema, ¿sí? Del amado y del amado, ¿sí? Cómo se encuentran, cómo se buscan. Entonces, ese mensaje poético, tú dices, ¿y eso qué? Bueno, pues es un mensaje de cómo ama Dios a la iglesia, cómo ama Dios al pueblo. Y es un libro muy bonito, muy romántico. Tú lo pones a leer y parece que estás leyendo una novela, el libro del Cantar de los Cantares, y es muy bonito, ¿sí? Y así, entonces, cada libro tiene su propio género literario, ¿sí? Además del género literario, hay que tomar en cuenta cuándo fue escrito. Porque una cosa es, por ejemplo, los libros históricos. Moisés sí existió. Una cosa fue cuando Moisés existió y pasó todo lo que pasó, y otra cosa es cuando fue escrito. Y ese periodo es bastante largo, ¿sí? Por ejemplo, sucedió Moisés, la verdad no tengo las fechas ahorita, pero supongamos que fue en el año, en el siglo 20 antes de Cristo. Ya sabemos que va como en reversa, ¿no? Antes de Cristo. Entonces, y supón que sucedió en el siglo 20, pero fue escrito en el siglo 10. ¿Sí? Lo que sucedió con Moisés. Entonces, cuando fue escrito, había un contexto muy diferente a cuando pasó lo de Moisés. ¿Sí me explico? Entonces, obviamente, el escritor también fue influenciado por lo que estaba viviendo él en ese momento, por el contexto de ese momento histórico. ¿Sí, más o menos? ¿Sí? Es como ahorita se escribe lo que sucedió en la independencia de México. ¿Sí? No es lo mismo haberlo escrito cuando pasó en este momento. ¿Sí? Ya va a haber quizás cierto sesgo, ¿no? Etcétera. Ok. Entonces, la lengua entre la realidad y la ficción. Ok, el fondo es las ideas y la forma es el modo de decir las ideas. Otro punto, ver entre la realidad y la ficción, distinguir qué fue verdadero, qué fue realmente un hecho y qué es una alegoría o un mensaje, ¿sí? Entre el núcleo histórico, dice, y el ropaje literario que lo expresa, ¿sí? También la forma en la que está escrito el género literario es por una razón,
¿sí? Porque a través de ese género literario yo puedo hacerte llegar un mensaje, ¿sí? Como el Cantar de los Cantares, ¿sí? A través de una historia, una novela del amado con el amado, ¿sí? Yo te muestro cómo ama Dios, o cómo Dios te ama incluso, cómo ama Dios a la iglesia. Bueno, la lengua semita, que es el hebreo y el arameo, usa muchas imágenes, es decir, dice, por ejemplo, el fruto del árbol del paraíso, la creación de Eva, la costilla de Adán, la fuerza en el cabello de Sansón, la ballena que se tragó a Jonás, ¿sí? Entonces, no importa si fue el fruto del árbol prohibido, no sabemos si fue manzana. Alguien se inventó que fue manzana, pero realmente no sabemos si fue manzana, pera, durazno, uva, porque eso no importa. La esencia del mensaje, ¿cuál es? Que desobedeció. Que desobedeció, ¿verdad? Entonces, a través de ciertas imágenes, es decir, de cosas que son para nosotros muy conocidas, nos ayudan a entender otra cosa, ¿sí? Lo importante es fijarnos en el fondo, es decir, en el mensaje que cierra, bueno, la esencia del mensaje. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? ¿No? Ok. Bien. ¿Qué libros comprende el Antiguo Testamento? No vamos a ver todos, pero sí nos vamos a ir, vamos a tocar algunos, ¿sí? ¿Qué libros comprende el Antiguo Testamento? Ya se los leí hace ratito, pero nos vamos a detener un poquito. Génesis. ¿De qué me habla el Génesis? La creación del mundo y la creación del hombre. La respuesta del hombre, es decir, su desobediencia, el pecado y las consecuencias del pecado, ¿sí? No solo eso, sino también la promesa de un redentor, ¿sí? Esa promesa del redentor, como nota cultural, se le llama protoevangelio. Proto quiere decir primer, evangelio quiere decir anuncio, buena nueva. Entonces, protoevangelio, el primer anuncio de que iba a venir un redentor, un salvador, Jesús. ¿Sí? Protoevangelio es el primer anuncio, lo encontramos ya desde el Génesis. La reacción de Dios, ¿cuál es? La creación del pueblo elegido, comenzando por Abraham y siguiendo con los patriarcas. Entonces, todo esto lo vamos a encontrar en el Génesis. Abraham es un personaje histórico. Abraham sí existió. ¿Sí? Esta historia de la creación, que hay dos versiones dentro del Génesis, tú te vas a topar con que terminaste de leer la creación y te vas a topar en algún momento que vuelve a empezar a redactar la creación. Son dos versiones. Y esto, pues eso, es la esencia del mensaje de Adán y Eva es, pues la debilidad humana, las consecuencias del pecado, ¿sí? Pero también la misericordia de Dios, ¿sí? Que nos envía el Redentor. Éxodo narra la esclavitud de los israelitas en Egipto como consecuencia del pecado. Dios manda a Moisés para liberar a su pueblo, ¿sí? Dios demuestra su poder ante el faraón, modelo y paradigma de la soberbia. Dios hace este pacto, esta primera alianza con el pueblo y le da sus mandamientos como único camino de la verdadera libertad y felicidad. Entonces, este pacto, esta alianza antigua sucede o es relatado en el Éxodo. Ya casi acabamos.
De hecho, ya vi que ya me pasé un poquito. Me voy a ir un poquito más rápido. ¿Sí? Siguiente, Levítico, Números y Deuteronomio. Leyes que Dios dio a los israelitas, despedida y muerte de Moisés. ¿Sí? Básicamente, no como tal una continuación del Éxodo, pero sí trata temas que también se trataron en el Éxodo. Siguiente, Josué. Historia de cómo los israelitas, con la ayuda especialísima de Dios, toman posesión de la tierra prometida. Entonces, cuando muere o antes de morir Moisés, le cede la batuta a Josué. ¿Sí? Entonces, Moisés nunca llega a la tierra prometida. Josué logró llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Jueces. Narración de los hechos famosos de los primeros jefes, de los primeros gobernantes que tuvieron los israelitas durante 300 años, o sea, durante 3 siglos hubo jueces. Imagínense la cantidad de jueces que hubo, son muchos. Y tienen nombres súper raros. Después tenemos el libro de Ruth. ¿Sí? Dice historia de los antepasados de David. Este relato recoge en forma novelada una antigua tradición referente a una extranjera del tiempo de los jueces que llegó a ser la bisabuela de David. ¿Sí? De hecho, en la genealogía de Jesús aparece Ruth. ¿Sí? Bueno, me voy a adelantar esta parte. Samuel. Allí encontramos la historia del profeta Samuel y de los primeros reyes que fueron Saúl y David. La imagen es una foto del rey David. Una pintura del rey David. ¿Sí? Enseguida, pues hay 2 libros de los reyes y 2 libros de las crónicas. ¿Sí? Donde se relata la vida de Salomón y el resto de los reyes, ¿sí? Es decir, primero hubo una etapa de jueces y luego una etapa de reyes. Ya no había jueces, sino que había reyes. Cuenta la historia de las rebeldías de Israel, sus desobediencias a la ley de Dios y los castigos sufridos por dichas rebeldías. ¿Cómo se llamaba? Reyes y qué? Crónicas. Son 2 libros diferentes. Ok. Macabeos. Sucesos heroicos, también son dos libros de los Macabeos. Sucesos históricos que por intervención especial de Dios lograron los 5 hermanos Macabeos para libertar a Israel del dominio del pueblo griego. Esdras y Nehemías, narración de los hechos que sucedieron cuando Israel volvió del destierro. Tobías, Esther y Judith son 3 libros, bellísimas historias de estos personajes que son ejemplos para nosotros. Macabeos son 2 libros, Esdras es un libro, Nehemías es otro libro. ¿Sí? Tobías, Esther y Judith es un libro cada uno. Job, que comentábamos hace rato, historia del hombre más atormentado y más paciente de la antigüedad, que es un anticipo de Cristo sufriente, ¿sí? Que sufrió también con una paciencia impresionante. Los salmos, tenemos 150 salmos para hacer oración de distinto tipo, para alabar, para pedir perdón, para dar gracias, de súplica, de todo, de confianza. Están los 150 salmos escritos por David, que se dice que él tocaba o cantaba con su arpa cada uno de estos salmos. Proverbios tiene más de 3000 refranes o dichos de profunda sabiduría compuestos por Salomón y otros sabios. Buenísimo, bueno, a mí me encantan. Los libros sapiensales a mí me encantan, ¿sí? Que son estos. Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría, 3 libros que los antiguos atribuyeron también a Salomón. ¿Por qué a Salomón? Bueno, porque en algún momento en
la Biblia está escrito que Dios le dijo, pídeme lo que quieras, lo que sea, que yo te lo voy a dar, tierras, lo que tú quieras. Y Salomón lo que le pidió fue sabiduría. Entonces, esa sabiduría tan grande que Dios le dio, bueno, es atribuida, por eso es atribuido a él estos libros. ¿Sí? En ellos se esconden las grandes verdades eternas. Otro libro, el Eclesiástico, que tiene más de 1000 consejos prácticos para obtener sabiduría y agradar a Dios. Entonces, estos libros para mí son de mis favoritos, todos estos. Estos sí, en cualquier momento los puedes leer, ¿eh? La verdad es que son hasta para ponerlo de estado de WhatsApp, Facebook, Instagram, donde tú quieras, son muy actuales. ¿Eh? Son muy actuales todas estas enseñanzas y dichos. Bien, los profetas, que hay varios libros de los profetas, ¿sí? Entonces, escritos que anuncian los premios que Dios dará a los buenos y los castigos que se autoinfligen a quienes desobedezcan a Dios, pero sobre todo nos van anunciando la venida del Redentor, nos anticipan sus obras y sobre todo su entrega por nosotros, ¿sí? Entonces los profetas anuncian la venida de Cristo también, y cómo iba a ser, y en dónde iba a ser, de qué forma iba a morir. Todo eso está escrito en los distintos libros de los profetas, por ejemplo, Isaías, ¿sí? Así como de él hay varios. En el Nuevo Testamento, ¿qué nos vamos a encontrar? Por supuesto, ya dijimos, lo primerito, los evangelios, la vida, enseñanza, pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús a los cielos. Los Hechos de los Apóstoles narran el nacimiento de la primera iglesia primitiva en Pentecostés en sus primeros 40 años, ¿sí? A partir de Pentecostés y 40 años. Por así decirlo, desde la muerte de Jesús, desde el año 33, y súmale 40, pues hasta el 73 más o menos. Después de la muerte de Jesús. Nos cuentan los mismos, las misiones apostólicas de San Pedro y de varios apóstoles. Y se centra en la vida de San Pablo. No sé si han visto la película, bueno, este señor actúa o representa ese personaje. ¿Cuántas cartas de San Pablo? 14. El gran teólogo, también le llaman el apóstol de los apóstoles. A pesar de que él no conoció como tal a Jesús, se le llama el apóstol de los apóstoles. Contiene sus cartas grandes verdades para toda la teología. También estos libros de San Pablo lo puedes leer en cualquier momento y pues eso, no tienen desperdicio. La carta de Santiago, bueno, aquí puse mucho texto. Me voy a quedar con esto primerito. Fe con obras, ¿no? Él es el que dice, ¿no? Demuéstrame tu fe sin obras, que yo por las obras demostraré mi fe. ¿Sí? Aquí es un error en el que caen mucho los protestantes. Dicen que la sola fe te salva. Solo por creer ya eres salvo. No importa tu vida que lleves. Si tú crees, ya estás salvo. Y es un error. Dice Santiago ahí, muéstrame tu fe sin obras, que yo con las obras te mostraré mi fe. Es decir, coherencia de vida, testimonio. Se va a notar, si hay fe, pues se va a notar en los actos. ¿Sí? Si no, pues es muy fácil decir yo creo, pero pues a la hora de la hora, ¿no? Por ejemplo, de ahí el testimonio de tantos mártires. Definitivamente creyeron, ¿no? Cartas de San Pedro y de San Judas. De San Pedro hay 2 cartas y de San Judas hay una sola. Son cartas súper chiquititas, muy pequeñitas, cuestión de 2 hojas quizás, 3 hojas quizás, más o menos. Entonces, San Pedro escribió con el fin de alentar a los cristianos, profundizar cada vez más en su compromiso bautismal, ¿sí? Recordar el sentido de la vocación cristiana, etc. ¿Sí? También, bueno, hace una fuerte llamada por aquellos falsos maestros que corrompen la fe, las costumbres,
etcétera, ¿no? Que hay enseñanzas pues torcidas, que actualmente lo estamos viendo también, no es cosa de solamente de esa época, ¿no? Actualmente, no sé, por ejemplo, el esoterismo, la santería, son todas esas cosas que confunden mucho, son falsos maestros. Toman la parte católica, ciertas cosas de la parte católica, para hacer cosas que no vienen de Dios, realmente, ¿no? La famosa Santa Muerte, que de santo no tiene nada. Bueno, y finalmente las 3 cartas de San Juan, que hablan sobre el mandamiento del amor. ¿Sí? Son preciosas las cartas de San Juan. Y el Apocalipsis, que son las consecuencias del mandamiento nuevo, ¿no? Leer a San Juan es difícil, ¿sí? Muy difícil. San Juan se caracteriza por ser muy teólogo. De hecho, normalmente se estudia a Lucas, Mateo y Marcos, y muy aparte se estudia a Juan, porque es otro rollo completamente San Juan. Es más difícil entenderlo. Y él se maneja por muchas imágenes, ¿sí? Ok. ¿Cómo encontrar un pasaje? ¿Cómo puedo encontrar un pasaje en la Biblia? Cuando yo les digo, busquen San Lucas 8, 25. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Entonces, en cada libro vamos a encontrar que se divide por capítulos. Obviamente quien escribió esto no lo hizo así. Mucho tiempo después se hizo esta división, ¿sí? De versículos y de capítulos para llevar un orden y encontrar fácilmente, ¿no? Capítulos, y cada capítulo se encuentra dividido en versículos o versos. El versículo más pequeño, no sé si de toda la Biblia, pero sí del Nuevo Testamento, es aquel que dice Jesús lloró. Cuando se muere Lázaro, dice Jesús lloró. Es el versículo más pequeñito, 2 palabras. ¿Sí? Ejemplo, si se nos dice Mateo 16, 12, quiere decir que vamos a buscar en el Evangelio de San Mateo, en el Nuevo Testamento, que voy a buscar el capítulo 16, que normalmente es un número más grandote, y dentro del capítulo 16 voy a buscar el numerito chiquitito, que son 12, ¿verdad? Bueno, lo mismo. Ok, aquí nada más la anotación, ¿sí? Usualmente se pone abreviado Mateo, MT, enseguida el número del capítulo, una coma, y después de la coma vienen los versículos. Entonces, después de la coma vienen los versículos. Si es un conjunto de versículos, pues puedo poner un guión, ¿sí? Si son versículos que no están seguidos, entonces los voy a separar por punto, ¿sí? Entonces, aquí Marcos, capítulo 1, versículo 3, y el versículo 8 y el versículo 10. No del 3 al 10, solo esos 3 versículos, ¿sí? Si yo quiero poner una cita más larga, es decir, del mismo Marcos, no solamente el capítulo 1, versículo 3, sino también el capítulo 6, pongo punto y coma. ¿Sí? Voy a poner Marcos 1, 3, punto y coma, 6. El capítulo 6, coma, el versículo que sea, el 20. ¿Sí, más o menos? Para dividir los capítulos, ¿sí? Entonces, para dividir entre capítulo y versículo, coma. Entre distintos versículos, punto. Entre conjunto de capítulos y versículos, punto y coma. ¿Sí? ¿Cómo se escribió la Biblia? Bueno, inicialmente se pasaba de boca en boca, no se escribía. Así era el pensamiento antiguo de esa época y de esa zona, así era la cultura. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque te tardabas más, quizás, no sé, pero así se hacía.
y tenían una habilidad tal de memoria que lo pasaban, o sea, fidedigno. Quizás a manera de canción, no sé, ¿sí? Pero se tenía esa certeza de que se estaba transmitiendo el mensaje tal cual. Más tarde, autores sagrados lo escribieron en cueros de res, ¿sí? No existía el papel, que eran largas tiras de cuero llamadas pergaminos. Se enrollaban en 2 cilindros de madera y cada rollo era un libro. También se escribieron las antiguas Biblias en papiros, que eran láminas sacadas de una planta egipcia llamada papiro. ¿Sí? Con los inicios del papel. Más tarde vinieron los códices, que son manuscritos muy antiguos que contienen textos de la Biblia. Hay en el mundo más de 1140 manuscritos bíblicos, eso que te decía, que se han ido encontrando, quizás repetidos, partes, capítulos, ¿sí? De estos pergaminos y de estos papiros que se han ido encontrando, ¿sí? Estos códices, dice, son del siglo IV, los más famosos están en el Vaticano, en Jerusalén y en Londres. Bien, ¿en qué idioma se escribió la Biblia? También básico. En 3, hebreo, arameo y griego. Hebreo, arameo y griego. Entonces, las Biblias, digamos, más fidedignas son aquellas que se traducen directamente del idioma original, ¿sí? Porque hay Biblias que están en español, pero son traducción del latín. Entonces, es la traducción de la traducción. Entonces, si tú quieres una Biblia para estudiarla, lo mejor es que sea una que haya sido traducida directamente del idioma original. ¿Y en la Biblia menciona eso? Sí, por ejemplo, la de Jerusalén es una Biblia que está traducida directamente del idioma original. La latinoamericana y así ya son... y ya en un idioma como más cercano o más entendible. La Jerusalén es más difícil de entender. Casi todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo porque era la lengua pues, del pueblo de Israel. ¿Sí? Sin embargo, más tarde el arameo suplantó al hebreo, siendo un dialecto de este en el que Jesús hablaba a su pueblo. Entonces, ¿qué idioma hablaba Jesús? Arameo. Finalmente, en griego se escribieron algunos libros del Antiguo Testamento y todos los del Nuevo Testamento, excepto el Evangelio de San Lucas, que este sí fue escrito en arameo. Bueno, creo que hasta aquí ya es todo, ¿no? Sí. Hasta aquí, esto, ya nos pasamos del tiempo. Ok. ¿Cómo ven? ¿Estuvo pesado? Estoy interesante. ¿Interesante? ¿Algún comentario, alguna duda de estas generalidades? Si se fijan, aunque es generalidad, pero es bastante, ¿no? Sí. ¿Qué será introducirnos en el estudio de la Biblia? Yo estudié como año y medio la Biblia, me metí a estudiar la Biblia, después ya no pude seguir por insistencia de mi mamá. En aquel momento yo no conocía la milicia ni nada, ya había tenido pues algún encuentro con Jesús, pero no me interesaba a mí estudiar la Biblia, yo decía, eso es para viejitas. Y algún día, pues de tanto que me insistía, me animé a meterme a clases donde ella iba. No, pues me fascinó. Conocer la Biblia es conocer a Jesús. ¿Y eso qué quiere decir? Conocer a Dios. No puedo amar lo que no conozco. ¿Sí? Entonces, tanto cuanto yo me adentre en el estudio de la Biblia, tanto cuanto voy a ir conociendo a Dios.
y tanto cuanto le voy a aprender a amar, le voy a ir amando. Así nomás de porque me contaron de él, pues es como si yo te cuento de un amigo, pues no sientes nada hacia él, porque no lo conoces. Cambio, cuando ya empieza a haber un trato más cercano, le conoces, sabes cuáles son sus gustos, cuáles son sus que no le gusta, entonces empieza a haber esa relación y entonces la empiezas a amar. Y entonces sí, le puedo seguir, porque mucho menos, si no le amo, ¿cómo le voy a seguir? ¿Cómo voy a estar segura? ¿No? Entonces es recomendadísimo ponerte a estudiar Biblia. No es un tiempo perdido, al contrario. Y es impresionante cómo cada punto y cada coma tiene su razón de ser. Todo tiene una razón de ser. Y es muy bonito, la verdad, el estudio de la Biblia. Bueno. Ok. ¿Algún comentario? ¿No? Bien. Pues sería todo. Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, Reina, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, chicas, que se conectaron allá desde Monterrey. Y ya les estaremos compartiendo el siguiente link. Va a ser desde la plataforma, bueno, desde el canal oficial de la milicia. ¿Sí? Ya les estaremos compartiendo el link. Muchas gracias.